Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Y las mujeres ganan terreno en el mundo empresarial en el país. La Asociación Paraguaya de Ejecutivas, Empresarias y Profesionales, ya está con nosotros la presidenta de la asociación, la licenciada Ana Ortiz Villalba. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Buenas noches para toda la teleaudiencia de Red Guaraní. Muchas gracias por compartir este bloque con ustedes. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche para hablar de toda la asociación, de todas las actividades y proyectos que desarrolla para el desarrollo humano y sustentable con responsabilidad empresarial, licenciada, y también instando a la mayor equidad de género en la sociedad paraguaya. ¿Sí puede comentarnos cómo fueron los inicios de la asociación? ¿Cuántas son las mujeres socias actualmente en el gremio? Así es, Tania. Este es un año muy especial para la APEP. Estamos cumpliendo los 25 años de vida institucional. En algún momento de 1991, ¿verdad? Un grupo de mujeres, siempre las llamo soñadoras, y que pensaron en cómo comprometerse más con la actividad económica de nuestro país, se decidieron a fundar lo que hoy conocemos como la APEP. ¿Cuáles eran los objetivos hace 25 años atrás, licenciada, cuando se inicia este gremio de mujeres profesionales y ejecutivas, ¿verdad?, en el país? Personalmente no pude participar de esos momentos, pero sí me cuentan que eran un grupo de mujeres que lo que querían era realizarse profesionalmente. Estábamos en inicio, ¿verdad?, de una nueva manera de vivir en nuestro país. Eran los años 91, salíamos de un sistema político, así que todo era nuevo. La actividad profesional de las mujeres poco conocidas y muy poco conocidas en la actividad empresarial, sobre todo como dueñas, ¿verdad?, o titulares de una micro o de una pequeña empresa. Ya, ¿cuáles son las actividades, licenciadas, que realizan dentro del gremio para que las mujeres puedan presentar estos resultados profesionales entre ellas? Bueno, la APEP centra sus actividades en 3 pilares, que son la información, la formación y el relacionamiento. A través de estas actividades realizamos cursos de capacitaciones, tenemos actividades como el networking. Justamente mañana estamos haciendo una gran actividad en el Hotel del Paraguay. Invitamos, ¿verdad?, a todas las socias y a las no socias también que quieran participar de aquí en más en otras actividades parecidas. Porque es algo digamos, natural. Las mujeres queremos hacer negocios, las mujeres queremos vender, queremos tener resultados que se visualicen en un mejor estándar de vida, calidad de vida. Exactamente. Y para participar de este networking, como mencionaba, esta rueda de negocios, ¿cómo pueden hacer las que no son socias de la asociación para participar mañana? Bueno, es muy sencillo. Actualmente, ¿verdad?, en esta etapa era virtual, la información es muy rápida. A través de las redes sociales, la APEP tiene su página web, tiene su Facebook, o recurrir directamente al 452-725 para una mayor información o asesoramiento si quieren hacerse socias o participar en actividades que sean de su interés en estas 3 áreas. Hablando sobre esta brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, ¿esto, licenciada, tiende a ampliarse o a reducirse actualmente en el país? Bueno, esa situación es en general en toda América Latina. Se siente esa brecha salarial. Yo creo que con el transcurrir del tiempo esto se va a ir, digamos, disminuyendo, porque las mujeres cada vez más demostramos por nuestra capacidad que estamos preparadas para asumir puestos de dirección, llámese en empresas o a nivel profesional. Es cierto que nuestra situación de mujer, de estar preparadas para la procreación, siempre se tiene en cuenta. Es algo que no podemos dejar de citar, porque es así, es una realidad aquí y en otros países. Hay un momento en la vida de la mujer que toma la responsabilidad de formar una familia.
¿Y en qué se debería mejorar para que la mujer tenga estos cargos importantes actualmente en Paraguay y en el mundo? Yo creo que es muy importante que hombres y mujeres asumamos con toda responsabilidad ese proceso de formar la familia. Y hemos avanzado bastante porque vemos hoy que parejas jóvenes cumplen perfectamente ese rol de complementariedad. Es decir, que dada la necesidad del momento, tanto papá o mamá pueden asumir su rol de responsables de esa familia. Entonces, con naturalidad vemos a hombres en el supermercado. Los hombres saben cocinar, los hombres saben dirigir una casa, así que está creo que más en una mentalidad, en una cultura que debemos ir, digamos que cambiando en nuestro país. Es difícil, no es tan sencillo como uno lo dice, es una realidad, pero no tenemos que sentirnos agobiadas por esa situación. Debemos seguir fomentando. Debemos seguir fomentando. Por eso digo, es un momento en la vida del hombre y de la mujer que tienen que asumir con mayor responsabilidad el formar su hogar, sus niños. Pero todo pasa, así que tenemos que seguir preparándonos porque nada es imposible. Podemos lograr mejorar esa situación en nuestro país. Es así, Presidenta. Ustedes recibieron un reconocimiento como la Asociación Paraguaya de Empresarias Ejecutivas y Profesionales en su persona. Cuéntame a qué se debió esto y cómo fue la entrega de este reconocimiento. Sí, conmemorando el Mes Internacional de la Mujer, se ha decidido, ¿verdad?, premiar a 12 referentes de nuestro país. Fue un homenaje organizado por la Cámara de Senadores, la Comisión de Equidad y Género, y creo que es muy oportuno el demostrar o el de premiar estas actividades. En este caso, digamos que es un premio a toda la trayectoria de los 25 años de APEP. Y es muy bueno de que podamos estar enteradas de todo lo que podemos hacer las mujeres, porque el mejor ejemplo para educar, para hacer logros en un cambio de mentalidad, de cultura, es a través de los ejemplos. Entonces, la APEP se ha sentido verdaderamente recompensada por todo lo que ha realizado en estos 25 años. Y bueno, lo hemos festejado, ¿verdad? con toda la alegría y nos da mucha fuerza a que tenemos que seguir adelante, haciendo algunos cambios porque el mundo también ha cambiado. Y con 25 años hay que hacer algunos cambios ya para adelante. Y de este lado también nuestras felicitaciones para la APEP por este reconocimiento y que sigan fomentando y estando la equidad de género en la sociedad paraguaya a través del desarrollo sustentable con responsabilidad social. Le agradecemos su participación. Sabemos que la gente puede ingresar a apep.org.py para enterarse sobre el networking que tienen mañana. ¿En qué horario tienen, licenciada, para que podamos reiterarle a la audiencia? Estaremos desde las 18:30 en el Hotel del Paraguay y eso se prolonga generalmente hasta las 21:30 horas. ¿Cuántas son las asociadas gremiadas ahora dentro de la APEP? En la APEP estamos más o menos 250 mujeres activas. ¿Cómo pueden hacer las que quieran sumarse a ustedes ahora en el gremio? Para ingresar a la APEP es llenar un formulario, digamos que presentándose, ¿verdad? En cuanto a su profesión, a sus labores, ¿verdad? Y eso entra a junta directiva y se aprueba si es que cumple las condiciones requeridas. Muy sencillo. Muy sencillo, y sé que cuentan con las herramientas tecnológicas porque el formulario lo pueden encontrar, como ya mencionábamos, en apep.org.py. Muchas gracias. Esperamos tenerla prontamente aquí, licenciada, con la licenciada Ana Ortiz Villalba, presidenta de la Asociación Paraguaya de Ejecutivas Empresarias y Profesionales. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.